El hombre de la ventana del apartamento vivía en un pequeño vecindario tranquilo, uno de esos donde todo el mundo se conoce, y las noches siempre parecían más largas de lo que realmente eran. Yo tenía 17 años, una edad en la que uno comienza a salir más, a tener más responsabilidades, pero aún vivía con mis padres. Mi vida en ese entonces era bastante normal. La rutina era simple: escuela, tareas, algún que otro videojuego, y las noches que para mí siempre se sentían un poco más solitarias que el resto del día. Fue en una de esas noches, cerca de la 1 a.m., cuando comencé a notar algo extraño en el departamento que estaba justo enfrente de mi ventana. Al principio no le presté mucha atención, porque a esa hora mi vista ya no era la más clara. Pero, después de varias noches, algo cambió. Cada madrugada, exactamente a las 3:12 a.m., y veía una silueta. Siempre era la misma figura, inmóvil, parada frente a la ventana del apartamento enfrente. La luz nunca se encendía. Era como si esa figura estuviera esperando algo, o como si no pudiera moverse. Lo raro era que aunque la figura nunca cambiaba de lugar, con el tiempo parecía estar más cerca del vidrio, apenas un poco más cerca cada noche, pero suficiente para que lo notara. Intenté hablar con mis padres varias veces, pero cuando ellos miraban por la ventana, siempre estaba vacía. Un apartamento vacío desde hacía más de un año. Al principio, pensé que podría ser mi mente jugándome trucos. Estaba en la adolescencia, después de todo, y las noches a veces parecen más largas cuando no hay nada que hacer. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El apartamento frente al mío había estado vacío desde que recuerdo. Nadie se mudó allí en más de un año, así que, ¿quién era ese hombre? Pensé que tal vez era un reflejo o una ilusión óptica, pero cada vez que miraba, el hombre estaba ahí, exactamente a las 3:12 a.m., inmóvil, como si estuviera observándome, esperando. Los primeros días traté de ignorarlo, pero mi curiosidad comenzó a crecer. A medida que pasaban las noches, me di cuenta de que la figura estaba tan cerca de la ventana que casi parecía que estaba tocando el cristal. Pero, ¿cómo era eso posible si el apartamento estaba vacío? Una noche decidí que tenía que hacer algo al respecto. Me armé de valor, me acerqué a la ventana de mi habitación y comencé a observarlo detenidamente. Era extraño, no solo por la proximidad de la figura, sino por la forma en que se mantenía inmóvil, como si estuviera completamente estático, como si no necesitara respirar. A veces pensaba que podía ver algo en sus ojos, como si me estuviera mirando directamente, pero en otras ocasiones parecía completamente vacío, como una sombra sin vida. Mi mente no podía dejar de dar vueltas al pensamiento de que algo no estaba bien. Algo no cuadraba. Fui hasta la sala donde mis padres estaban viendo televisión y les pregunté si podíamos mirar a través de la ventana. Sin sorpresa, cuando se asomaron, el apartamento estaba vacío. Lo extraño era que, cuando volví a mi habitación, la figura había avanzado un paso más hacia el cristal. La sensación de incomodidad crecía cada vez más. Había noches en las que me despertaba a las 3:12 a.m. sin querer, casi como si mi cuerpo supiera que algo estaba por suceder. Y efectivamente, ahí estaba de nuevo, la misma silueta tan cerca del vidrio que ya me parecía casi imposible que no se estuviera presionando contra él. Empecé a sentir un escalofrío cada vez que lo miraba, pero no podía dejar de hacerlo. El pensamiento de que algo extraño, algo sobrenatural, estaba ocurriendo me aterraba, pero al mismo tiempo me mantenía fascinado. No podía entender cómo nadie más lo veía. Mis padres, cuando les insistí una vez más, volvieron a mirar, pero como siempre, el apartamento estaba vacío. A veces llegaba a preguntarme si me estaba volviendo loco, si esa figura solo existía en mi mente. Una noche, sin embargo, algo cambió.
Estaba de pie junto a la ventana, observando como siempre, cuando vi algo que no había notado antes. En el borde inferior de la ventana del apartamento había una sombra que se movió ligeramente, algo como un reflejo en el cristal. Pero no era el reflejo del hombre, era algo diferente, una sombra oscura, como una especie de figura que se deslizaba lentamente por el borde del vidrio. Mi corazón se detuvo por un instante. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero de repente, la figura que estaba frente a la ventana pareció moverse, como si hubiera reaccionado a esa sombra. A partir de ahí, el ambiente en mi habitación cambió. El aire se sintió más denso, más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que yo no podía controlar. Esa noche no pude dormir en absoluto. Me quedé despierto, mirando hacia el apartamento vacío, esperando que sucediera algo más. A las 3:12 a.m. en punto, la figura apareció como siempre, pero esta vez algo era diferente. No solo estaba más cerca de la ventana, como si ahora estuviera presionando contra el cristal, sino que por un breve instante pude ver un destello de luz proveniente de sus ojos, algo que me heló la sangre. Fue tan fugaz que pensé que había sido una ilusión, pero el sentimiento de terror que me invadió fue real. Mi pulso se aceleró y no pude apartar la mirada. ¿Qué quería esa figura? ¿Por qué cada noche se acercaba más a mí? Ya no importaba si mis padres veían o no. Yo sabía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Pasaron unos días más, y la figura continuaba allí, en su sitio habitual, a las 3:12 a.m., acercándose cada vez más al cristal. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, algo cambió en mi habitación. Cuando miré hacia la ventana, la figura ya no estaba allí. En su lugar, el cristal estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado sobre él desde el otro lado. Pero lo más perturbador era que dentro de ese vaho se formaba una figura, una mano enorme con dedos largos y delgados que se movía lentamente, como si estuviera tocando el vidrio desde el otro lado. En ese momento, supe que no era mi mente. Sabía que había algo más, algo que no tenía explicación. El terror me invadió por completo. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió después. La figura volvió esta vez directamente frente a mí, en mi ventana, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida, como si supiera lo que estaba pensando. En ese instante, el tiempo se detuvo. No sabía si estaba soñando o si mi mente había cruzado una línea que nunca debía cruzar, pero esa sonrisa, esa figura frente a mí, era demasiado real. Quise gritar, pero mi garganta se cerró como si un peso invisible la aprisionara. Los ojos vacíos de la figura parecían penetrar mi alma, y por un momento sentí que mi cuerpo ya no me respondía. Estaba atrapado en un espacio donde no podía moverme, donde solo podía mirar esa figura que ahora estaba tan cerca que casi podía tocarla. Mi respiración se hizo entrecortada y sentí que el aire de la habitación se volvía denso, como si todo a mi alrededor se estuviera oscureciendo. Quise apartar la vista, pero algo dentro de mí me mantenía allí, observando, como si no pudiera escapar. Entonces, de repente, la figura se desvaneció, tan rápido como había aparecido. La ventana volvió a estar limpia, y el apartamento frente al mío quedó vacío otra vez. Me quedé allí, completamente inmóvil, sin saber qué hacer. Sentí que algo se había rompido en mi mente, como si hubiese tocado una realidad que no debería haber conocido. Salí corriendo de mi habitación y fui directo a la sala, donde mis padres estaban dormidos. Miré por la ventana, pero no había nada, ni rastro de la figura ni de la mano. Por un momento me pregunté si todo había sido una pesadilla, pero sabía que no lo había sido. Sabía que algo había pasado, algo que no podía explicar. Esa figura, ese hombre frente a mi ventana, había estado allí y por alguna razón no quería que lo olvidara. Esa noche
no pude dormir. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. A la mañana siguiente decidí que tenía que investigar más sobre ese apartamento. Busqué en internet, hablé con algunos vecinos, pero nadie parecía saber nada más allá de lo que ya sabía. El apartamento había estado vacío por más de un año. Sin embargo, algo en el aire me decía que no todo estaba tan claro. Algo o alguien estaba relacionado con ese lugar. Fue entonces cuando, casualmente, me encontré con una vieja noticia en un foro local. En ella hablaban de un hombre que había desaparecido misteriosamente en ese mismo apartamento hacía más de 2 años. La historia hablaba de alguien que había sido visto en las ventanas, siempre solo, siempre inmóvil. Los detalles coincidían con lo que yo había experimentado, pero lo más inquietante de todo fue la última línea del artículo que decía: el hombre fue visto por última vez a las 3:12 a.m. Decidí que no podía seguir en esa casa, en ese vecindario, donde lo que había vivido no tenía explicación. Después de contarle todo a mis padres, que por fin me creyeron, nos mudamos a otro lugar. A día de hoy, aún no sé qué era lo que vi, ni por qué ocurrió. Cada vez que paso por esa zona, una sensación extraña me invade, como si algo me estuviera observando desde las sombras. El apartamento sigue vacío, y cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar hacia esa ventana, esperando no ver esa figura de nuevo. Pero lo que más me asusta es la idea de que tal vez nunca se haya ido. La manija gira. Soy Laura. Tengo 14 años y vivo en una casa antigua, en un vecindario tranquilo. Siempre fui una niña curiosa, con mucha imaginación, así que cuando me mudé allí con mi madre, pensé que todo lo que sentía y escuchaba era simplemente producto de mi mente inquieta. Mi mamá siempre me decía que no me preocupara tanto por los ruidos extraños, que la casa era vieja y que cualquier sonido que escuchara era solo el paso del tiempo. Lo que me dijo nunca me tranquilizó del todo, pero tenía 13 años en ese momento. ¿Quién no tiene miedo cuando es un poco más pequeña, verdad? Yo estaba acostumbrada a estar sola en mi habitación por las noches, ya que mi mamá se quedaba en la planta baja, viendo su serie o leyendo. Pero eso cambió una noche, cuando comencé a escuchar algo extraño. Cada noche, alrededor de las 2:44 a.m., me despertaba de golpe. Al principio no entendía qué pasaba. Era un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera girando lentamente el pomo de mi puerta. Solo lo escuchaba en mi habitación y me quedaba quieta, esperando. Pensaba que tal vez mi mamá había olvidado cerrar la puerta, pero no. El pomo giraba demasiado suave, como si alguien al otro lado estuviera esperando que yo respondiera. No había pasos, ni voces, ni nada más que el sonido del metal girando lentamente, una y otra vez. Cada noche, exactamente a la misma hora, me despertaba con ese sonido. Pasó semanas, y aunque intenté ignorarlo, algo en mi interior me decía que no podía. El miedo se apoderó de mí poco a poco, y mi madre, como siempre, lo achacó al encanto de la casa vieja, a esos ruidos que siempre aparecen en casas antiguas. Pero yo sabía que esto no era normal. Al principio traté de ignorarlo, pensando que quizás me estaba volviendo paranoica, pero la sensación de que algo no estaba bien era cada vez más fuerte. Las noches se hicieron más largas y la espera al sonido del pomo girando se volvió insoportable. Durante el día intentaba olvidarlo, pero en cuanto llegaba la noche, mi mente ya estaba anticipando ese momento. Había algo raro en la manera en que el pomo giraba, como si no fuera algo accidental. Sentía como si alguien estuviera del otro lado, esperando pacientemente, como si me estuviera observando. Recuerdo que una noche decidí enfrentarme a ello. Me levanté de la cama, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me acerqué lentamente a la puerta. Podía escuchar el sonido del pomo girando de nuevo, esta vez más fuerte, pero de alguna manera
El miedo me impulsó a tocar la puerta, a ver qué pasaba. Mi mano tembló cuando llegué al pomo. Lo toqué con suavidad, pero antes de que pudiera girarlo, el sonido cesó de repente. Quedé allí, paralizada, sin saber si debía abrir o no. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba esperando al otro lado. Pensé que podría ser mi mamá, pero lo descarté enseguida. Ella jamás me despertaría a esa hora, y mucho menos de una manera tan extraña. Solo quedaba una posibilidad. Había algo más, algo que no podía comprender. Y esa noche, algo dentro de mí me dijo que no estaba sola en esa casa. Me quedé allí, en la puerta, escuchando el silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero a la mañana siguiente, cuando le mencioné el ruido a mi mamá, solo me dijo que era cosa de la casa y que no me preocupara. Pero algo en su mirada me dijo que ella también sentía algo extraño, aunque no quería admitirlo. Pasaron más noches, cada una más inquietante que la anterior. El sonido del pomo girando a las 2:44 a.m. se volvió una constante en mi vida, algo que ya no podía ignorar. Me sentaba en la cama, rígida, mirando la puerta, esperando a que el giro comenzara. Algunos días sentía que estaba más cerca, como si el pomo girara con más urgencia, como si alguien estuviera a punto de entrar. Pero nunca lo hacía, nunca más allá del giro, siempre se detenía en ese momento exacto. Sin embargo, una noche algo cambió. Fue el mismo sonido, a la misma hora como siempre, pero esta vez el pomo dejó de girar de forma suave, dejó de moverse como si fuera una mano temblorosa y comenzó a moverse de manera más firme, como si alguien intentara abrir la puerta. La sensación de que algo estaba al otro lado esperando se volvió insoportable. Me quedé allí, petrificada, mirando la puerta, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. El pomo dejó de girar y de repente el sonido de la puerta comenzó a crujir, como si alguien la estuviera abriendo muy lentamente. Tan lentamente que me dolía escuchar cada crujido. Estaba tan aterrada que no pude moverme. Mi respiración era lo único que podía escuchar. La puerta se abrió solo un poco, tal vez medio centímetro, suficiente para que la oscuridad del pasillo se colara en mi habitación. No vi nada, no había nadie, pero el espacio vacío entre la puerta y el umbral se sentía como si alguien estuviera justo allí, del otro lado, esperando a dar un paso más. Sentí que mi corazón se detuvo. Algo estaba muy mal. Mi mente no podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que no podía quedarme allí esperando a ver qué ocurría. Esta vez algo había cambiado, y no era un simple ruido. Algo estaba muy, muy cerca. Esa noche no pude dormir. Pasé horas mirando la puerta, temerosa de que la cremallera de la cerradura se moviera otra vez. El reloj marcaba la misma hora, 2:44 a.m., y el silencio era profundo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. De repente, el sonido del pomo girando volvió, pero esta vez fue más fuerte, más insistente. No era un simple giro como antes, era como si alguien, al otro lado, estuviera forcejeando con la puerta, tratando de abrirla de una vez por todas. Sentí un frío helado en la espalda, el tipo de frío que no viene del aire, sino de algo mucho más oscuro. Mi mente no quería procesarlo, pero mi cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Me levanté, temblando, y me acerqué a la puerta. No sabía si estaba preparada para lo que fuera a ver, pero algo en mi interior me impulsaba a hacerlo. No podía seguir viviendo con esa sensación de terror a lo desconocido. Cuando llegué frente a la puerta, la manija estaba girando de nuevo, pero esta vez no era un movimiento lento ni cauteloso. Era un giro decidido, casi violento, como si alguien estuviera desesperado por entrar. De repente, la puerta dejó de moverse, y por un momento el silencio se hizo absoluto. No podía dejar de mirar la grieta que se había formado entre la puerta y el marco. Me sentía observada. Algo estaba al otro lado. Y cuando menos lo esperaba,
El pomo dejó de girar y la puerta se abrió un poco más, apenas medio centímetro. Pero esa fracción de espacio era suficiente para que el miedo me paralizara por completo. No vi nada, solo oscuridad. Pero algo me decía que en esa oscuridad algo estaba esperando. Mi respiración se cortó. La puerta, ahora entreabierta, crujió levemente, como si se estuviera moviendo por voluntad propia. No quería abrirla más, pero tampoco podía apartar la vista de esa rendija, como si algo estuviera a punto de aparecer, algo que me observaba en la oscuridad. La sensación era tan intensa que casi pude escuchar sus pensamientos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si una mano invisible me estuviera tocando. Sin pensarlo, retrocedí, casi tropezando con mis propios pies, y corrí hacia la cama, tapándome con las sábanas hasta el cuello. Pero esa noche, el sonido del pomo dejó de sonar. No más crujidos. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, opresivo, denso, como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso y pesado. El miedo me mantenía despierta, y durante horas no pude apartar la vista de la puerta, esperando que algo más sucediera. El día siguiente fue extraño. Mi madre no mencionó nada sobre la puerta, como si nada hubiera pasado, como si su lógica de la casa vieja pudiera explicar lo que sucedió. Pero esa misma mañana, cuando pasé junto a la puerta, noté algo raro. La puerta, que normalmente estaba cerrada con llave, estaba un poco abierta, tan solo una fracción, igual que la noche anterior. No podía creer lo que veía. Miré rápidamente hacia el pasillo, pero no había nadie. Estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza y mi mente trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía ser? ¿Quién o qué había abierto la puerta sin hacer ruido? Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo en esa casa. Y lo peor de todo era que mi madre, que siempre había sido tan tranquila, ya no decía nada. Solo evitaba mirar la puerta. Algo nos estaba acechando y ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, algo cambió en mí. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Estaba demasiado asustada, pero también decidida a entender qué era lo que estaba acechando en mi habitación. Cuando llegó la hora, me quedé despierta, observando la puerta con los ojos bien abiertos, el corazón acelerado. La casa parecía estar completamente en silencio, como si el mundo entero estuviera esperando, como si todo se hubiera detenido. Cuando el reloj marcó las 2:44 a.m., el sonido del pomo comenzó de nuevo. Esta vez fue diferente, más intenso, casi como un golpe en el metal. El pomo giraba con más fuerza, como si algo estuviera tratando de abrir la puerta por completo. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero algo en mi interior me decía que esta vez tenía que enfrentar lo que estaba del otro lado. Me levanté, respirando profundamente, y caminé lentamente hacia la puerta. Al llegar allí, el pomo se detuvo de golpe, y por un segundo todo quedó en completo silencio. Fue entonces cuando lo supe. Algo estaba al otro lado de la puerta, algo que no quería que yo lo viera. Con un nudo en el estómago, tomé la decisión más difícil de mi vida: empujar la puerta. Usé todas mis fuerzas para abrirla, y cuando lo hice, la puerta cedió un poco más de lo esperado. No vi nada, pero la sensación de frío y desesperación me envolvió por completo. En ese momento, el aire parecía más denso, como si la oscuridad estuviera tratando de tragarse todo a su alrededor. Y entonces, cuando ya no podía más, escuché un susurro, tan bajo que casi no lo percibí. Era como si alguien estuviera respirando justo al lado de mi oído. «Estás tarde», susurró. Fue todo lo que escuché. Luego, el pomo dejó de girar. La puerta se cerró por sí sola, y el silencio se apoderó de la habitación. No sabía qué hacer. Mi mente estaba completamente en blanco, mi cuerpo no respondía, me quedé paralizada frente a la puerta, con el miedo recorriéndome cada fibra.
Había algo en esa voz, algo tan aterrador, que me heló la sangre. «Estás tarde». Nunca podré olvidar esas palabras, susurradas de una forma tan suave y escalofriante, como si vinieran directamente de la oscuridad misma. El frío en la habitación era insoportable, y de repente el aire se volvió espeso, pesado. Sentí como si algo estuviera presionando sobre mi pecho, como si me estuvieran observando desde algún rincón de la habitación, esperando a que reaccionara. Mi mente, ya al límite, luchaba por comprender lo que acababa de suceder. No sabía si había sido un sueño, una alucinación, pero las sensaciones en mi cuerpo, ese miedo palpable, me decían que no lo era. Miré la puerta, que ahora estaba completamente cerrada, y el pomo ya no se movía. El silencio se había vuelto ensordecedor. Lo peor de todo fue que, aunque la puerta se cerró, algo dentro de mí me decía que no se había ido. Algo seguía allí, observándome, esperando. Pasaron horas, y aunque el sonido del pomo girando no volvió esa noche, la sensación de presencia nunca se desvaneció. Me quedé despierta hasta que el sol comenzó a asomarse por la ventana. Al amanecer, la atmósfera en la casa parecía más ligera, como si la oscuridad que nos había rodeado durante toda la noche finalmente se hubiera ido. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía mirar esa puerta sin sentir una angustia indescriptible. Mi madre seguía sin mencionar nada al respecto, pero ahora podía ver que sus ojos evitaban mirar hacia el pasillo. Una noche más tarde, cuando me levanté para ir al baño, vi algo que no podía creer. La puerta de mi habitación, la misma que siempre cerraba con llave, estaba completamente abierta. No había rastro de lo que había sucedido, pero el terror que sentí al verla abierta me convenció de que algo o alguien había estado allí, más cerca de lo que podía imaginar. El terror no me abandonaba. A medida que pasaban los días, la inquietud crecía, como si la casa misma estuviera absorbiendo toda la energía de nuestra tranquilidad. Cada noche me costaba más dormir. El sonido del pomo girando ya no me despertaba, pero el miedo seguía estando presente, como una sombra que se deslizaba a través de cada rincón de mi mente. Sabía que algo estaba esperando, acechando, pero no sabía qué. La puerta ya no era solo un objeto, sino un símbolo de todo lo extraño que ocurría en la casa. Cada vez que pasaba cerca de ella, sentía esa presión en el aire, ese mismo frío. No podía evitar preguntarme, ¿qué quería esa presencia? ¿Por qué se había detenido en mi puerta? ¿Por qué ahora? Mi mamá, aunque intentaba tranquilizarme, no podía esconder la mirada preocupada que llevaba en su rostro. Algo nos rodeaba, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Una noche, finalmente tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Necesitaba enfrentar lo que estaba pasando, aunque no sabía cómo. Así que me armé de valor y me acerqué a la puerta que siempre había sido un enigma, un portal hacia lo desconocido. Estaba completamente decidida a abrirla por completo, a enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. Respiré profundamente, y cuando el reloj marcó las 2:44 AM, escuché el sonido familiar del pomo girando. Mi corazón latió con fuerza, pero esta vez no retrocedí. No iba a dejar que el miedo controlara mi vida. Giré la manija y empujé la puerta con toda la fuerza que pude reunir. Cuando la puerta se abrió, mi mente no pudo procesarlo de inmediato. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero luego, algo se movió. No era una persona, no era un objeto, sino una sombra, algo borroso que se deslizaba rápidamente hacia la pared opuesta. No pude gritar, no pude reaccionar, solo miré horrorizada cómo esa forma desaparecía en la oscuridad. No pude moverme, mi cuerpo estaba completamente paralizado por el miedo. Sentí como si una ola de terror me envolviera,
oprimiéndome el pecho y robándome el aliento. Durante unos segundos me quedé allí, mirando la oscuridad, esperando que la sombra regresara, esperando que algo más sucediera. Pero no pasó nada. El silencio fue lo único que quedó en la habitación. La puerta, ahora completamente abierta, me ofrecía una visión de la oscuridad del pasillo, pero no había nada en ella. Ni una figura, ni un suspiro. Aún así, el terror seguía instalado en mi pecho como un peso que no se aliviaba. Cerré la puerta de golpe, como si al hacerlo pudiera escapar de lo que había visto, pero sabía que eso no cambiaría nada. Algo estaba en esa casa, algo que no podía entender, y algo me decía que no se iría. Mi respiración era rápida, mi cuerpo temblaba, y mientras me deslizaba de nuevo hacia la cama, algo se formó en mi mente. ¿Y si nunca me fui? ¿Y si lo que vi era algo que ya había estado allí todo el tiempo? El miedo se apoderó de mi vida de una forma que nunca imaginé. No quería enfrentar la verdad, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra deslizándose por la habitación, esa forma indefinida que se desvanecía en el aire. Por la mañana, al despertar, la puerta siempre estaba cerrada, pero esa sensación de presencia, esa presión en el aire, nunca desaparecía. En cuanto me levantaba, miraba hacia la puerta, buscando alguna señal, algún rastro de lo que había sucedido, pero todo parecía estar en su lugar. Mi madre me aseguraba que no pasaba nada, pero sabía que ella también sentía algo. Al final, una noche, lo entendí. El sonido del pomo dejó de ocurrir. Ya no lo escuchaba. La puerta ya no se movía, no crujía. Durante varias noches, todo permaneció en silencio absoluto. Pensé que, finalmente, tal vez todo había terminado. Pero entonces, una madrugada, me despertó un sonido que ya no me esperaba. El susurro de nuevo, tan claro como la primera vez. «Estás tarde».